Hola chicos, ¿cómo están? Acá nos encontramos nuevamente para otro de los teóricos. Hoy vamos a ver un nuevo grupo de antibióticos que van a ser los aminoglucósidos. Como hicimos el teórico anterior, en la primera parte voy a estar hablando yo y luego va a continuar ese. Y hacemos mención que la doctora Luciana Roperti nos dio una mano con este teórico, así que hacemos una mención para ella también. Y cualquier duda que les surja, nos pueden preguntar y espero que les guste. Bueno, chicos, como les dije recién, hoy vamos a estar viendo un nuevo grupo de antibióticos que van a ser los aminoglucósidos. Y en primer lugar, les quiero hacer mención a algo, que estos fármacos no van a ser fármacos que se elijan como primera línea terapéutica. Y esto se debe principalmente a que son altamente eficaces, pero tienen una característica y es que son altamente tóxicos. Por eso se va a preferir usar o reservar este grupo de fármacos para ocasiones que realmente lo ameriten. Bueno, para empezar a introducir los aminoglucósidos, vamos a mencionar algunas de las características generales que los van a poder distinguir de otro grupo de fármacos, como verán en las diapositivas. Primero, los aminoglucósidos se caracterizan por ser aminociclitoles. Esto quiere decir que van a tener un anillo derivado del inositol que pueden tener dos o más aminoazúcares. Y estos aminoazúcares se van a estar uniendo por un enlace glucosídico. También los aminoglucósidos se van a caracterizar por ser pequeños, son aproximadamente, se dice, que son de 400 a 600 daltons. También hay dos factores muy importantes que van a condicionar la farmacocinética, y es que son hidrosolubles y polares. Es decir, son cationes que van a estar cargados positivamente. ¿Y por qué digo que va a condicionar la farmacocinética? Lo digo principalmente porque va a dificultar la vía de absorción oral. Y también, para terminar con estas características generales, se los va a poder clasificar en naturales y semisintéticos. Bueno, acá como están viendo, chicos, está la clasificación de este grupo de antibióticos, que dentro de este grupo de fármacos se van a encontrar las familias de la streptomicina, que los fármacos referentes de este grupo van a ser la streptomicina y la dihidrostreptomicina, que es semisintética. Después también tenemos la familia de la neomicina, que se encuentra la neomicina y la paromicina. También tenemos la familia de la gentamicina, que se va a encontrar la gentamicina, la tobramicina y la netilmicina, que también es semisintética y se caracteriza porque no se comercializa en Argentina. Y por último, tenemos la familia de la canamicina, que como ya se dieron cuenta seguramente, se encuentra la canamicina y la amicacina, que también es una derivada semisintética, que es una derivada de la canamicina. Acá lo que les pusimos en esta presentación son los fármacos que aparecen en celeste, van a ser aquellos que no se comercializan en Argentina. Y los que están en cursiva son los que van a ser los derivados semisintéticos. Luego, acá estamos viendo lo que sería el espectro de estos fármacos, de este nuevo grupo de antibióticos que estamos viendo. Y como les dijimos, la primer clase junto a ese, el espectro va a ser justamente la población de microorganismos que van a ser sensibles al fármaco. Entonces, vamos a empezar a mencionar algunos de los microorganismos que van a ser sensibles a este grupo de fármacos. Para empezar, tenemos la streptomicina,
que va a ser activa contra enterococos, que estos microorganismos se van a caracterizar por ser gram positivos anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir que sean anaerobios facultativos? Quieren decir que pueden utilizar, como no, el oxígeno del medio. Y algo importante para destacar contra estos microorganismos es que este grupo de fármacos se van a potenciar cuando se usen con vancomicina y con los beta-lactámicos. También va a ser activo contra Mycobacterium tuberculosis, que esta va a ser una bacteria aerobia estricta, que justamente, como lo dice el nombre, es la responsable de causar la tuberculosis. Y también va a ser activo contra otras especies, como la brucela, que es gram negativo. Además de lo visto anteriormente, tenemos que la canamicina agrega otros bacilos gram negativos y va a mantener la acción contra Mycobacterium tuberculosis. Es justamente por eso que representamos en el Power con el signo más, eso es lo que significa que se van sumando el espectro. Entonces, podemos decir que la canamicina va a actuar contra Mycobacterium tuberculosis, contra Escherichia coli, contra Haemophilus influenzae, contra Proteus mirabilis, contra Klebsiella, Morganella y Serratia. Y por último, tenemos el grupo de la gentamicina, la amicacina y la tobramicina, que van a agregar a Mycobacterium avium complex, que este va a ser un grupo de micobacterias atípicas. También van a ser activos contra Pseudomonas aeruginosa, que este, como ya les mencionamos en la otra clase, va a ser un grupo importante de microorganismos, o va a ser un microorganismo importante, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se van a tener que conocer los fármacos antipseudomónicos y también van a ser activos frente a Nocardia, Enterobacter y Citrobacter. Además de, obviamente, como les dije antes, mantener la acción con los gérmenes mencionados. Es decir, se van a ir sumando al espectro. Entonces, lo que podemos decir de este grupo de antibióticos es que los aminoglucósidos van a tener poca actividad contra los cocos gram positivos. Es decir, son más activos contra las bacterias gram negativas aerobias y micobacterias. Por eso, como están viendo, su espectro se dice que es de pequeño espectro, porque solo actúa frente a bacterias. Bueno, chicos, acá les representamos o les estamos presentando una de las diapositivas más importantes de la clase, porque es cómo tienen que presentar a este grupo de fármacos. Según el mecanismo de acción, van a ser antibióticos que modifican la síntesis proteica bacteriana. En las siguientes diapositivas vamos a ver cómo hacen este mecanismo, pero es muy importante destacarles que aún actuando sobre este nivel van a ser bactericidas. Esto es la distinción que tienen que saber. Ahora en un ratito le vamos a pasar la diapositiva y le vamos a explicar el mecanismo. Por eso se dicen que los aminoglucósidos van a ser bactericidas, son concentración dependiente, también presentan efecto post-antibiótico y, como les dije antes, van a ser de pequeño espectro. Bueno, entonces vamos a empezar a explicar de un modo simple para que todos entiendan cómo es el mecanismo de acción. Primero, para poder cumplir el mecanismo de acción, estos fármacos tienen que atravesar la membrana externa de las bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, van a tener baja actividad frente a los gérmenes gram positivos y además otra de las características que lo distingue es que los gérmenes gram positivos no presentan la membrana externa. ¿Y cómo atraviesan esta membrana externa? Lo van a hacer a través de porinas. Una vez que atraviesan la membrana, van a llegar al espacio periplásmico. Van a poder acceder al citoplasma utilizando un gradiente protónico con gasto de energía. ¿Qué significa este gradiente protónico? Que va a sacar hidrogeniones y va a meter o introducir aminoglucósido, es decir, el antibiótico.
Este proceso se caracteriza por ser un proceso lento, a diferencia del otro proceso, del proceso 2, que vamos a ver en un ratito. Este gradiente protónico con este transporte, se lo va a conocer como transporte activo de fase 1, que gracias a este transporte se les va a permitir acumularse en el citosol, que también, gracias a su carga iónica, les va a permitir quedarse atrapados de él. Ahora, hay que hablar de determinados factores que pueden modificar este proceso. Por un lado, a la derecha del Power, podemos ver cómo hay factores que van a aumentar este proceso, como los beta-lactámicos y los glucopéptidos. También vamos a tener factores que van a disminuir este proceso, como los cationes divalentes y la hiperosmolaridad. Y también vamos a tener factores que van a anular este proceso, que en este caso tenemos que hablar de condiciones de falta de oxígeno, como la anaerobiosis, y también pHs bajos. Este punto de pHs bajos es un punto importante, porque es la razón por la cual los aminoglucósidos no van a ser útiles en abscesos. ¿Y por qué no son útiles en abscesos? Porque como han visto en otras materias, los abscesos son medios, es un medio que no presenta oxígeno. Es decir, no van a llegar a ingresar las bacterias para actuar. ¿Se entiende el concepto? Y también otro de los puntos del pH bajo es que no van a poder actuar en orinas ácidas. Y esto se debe principalmente porque en su estructura el aminoglucósido tiene un pK alto. Bueno, una vez que llega al citoplasma, por medio de este transporte activo de fase 1, van a tener que acceder o van a tener que unirse a la subunidad 30S del ribosoma. Es decir, se van a unir con una característica, que se unen de modo irreversible. ¿Y para qué se van a unir, chicos? Se van a unir para alterar la síntesis proteica. Bueno, acá vemos algunas de las consecuencias de esta unión a la subunidad 30S del ribosoma, de esta unión irreversible, como les dije, de los aminoglucósidos, y lo que van a generar van a ser complejos de iniciación anómalos, van a producir la lectura errónea durante la elongación, y también van a llevar a la síntesis de proteínas anormales. Bueno, luego de que se unieron al ribosoma, se unen al ribosoma y además de lo nombrado anteriormente, van a inducir la expresión de varios genes. Entre ellos, el gen que codifica al operón OPP o el operón OP, que va a ser el encargado de realizar el transporte rápido de fase 2. ¿Se acuerdan que se los había mencionado más arriba en el mecanismo de acción? Este transporte también es un transporte activo con gasto de energía. Y este transporte lo que le va a permitir es justamente producir la acumulación intrabacteriana del aminoglucósido, que esto es lo que va a terminar con la muerte de la bacteria, y justamente en la siguiente diapositiva vamos a explicar los mecanismos por los cuales se produce esta muerte bacteriana. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como les dije, acá vamos a ver los mecanismos por los cuales se considera a este grupo de antibióticos bactericidas. ¿Estamos? A este grupo se los considera bactericidas porque genera el gasto excesivo de ATP. Es decir, tiene un gasto excesivo de energía que lo produce en la bacteria, obviamente, y se deben principalmente como consecuencia del transporte activo de fase 1 como de fase 2. También otro de los mecanismos por los cuales va a producir la muerte de la bacteria es por la modificación del medio interno bacteriano. ¿Y esto cómo lo hace? Principalmente es gracias al aminoglucósido, que como les dije, en las características generales son cationes, es decir, que se van a encontrar cargados positivamente, y eso es lo que les va a permitir
poder concentrarse dentro de la bacteria y alterar todos los procesos metabólicos. Y por último, también como les dije, ya se los dije, va a generar proteínas erróneas que se van a sintetizar cuando se une el antibiótico a la subunidad 30S del ribosoma, y eso lo que va a llevar es a una alteración de la permeabilidad de la membrana bacteriana. Y eso va a permitir el ingreso de más antibióticos al medio intrabacteriano y así producir la lisis o la destrucción de la bacteria. Es por estas razones que se lo considera o se lo justifica bactericida. Bueno, chicos, ahora nos toca hablar un poco de lo que sería la resistencia bacteriana a este grupo de antibióticos. En relación a la resistencia bacteriana, tenemos que este grupo de antibióticos es poco frecuente y solo tiene la característica de que va a ser rápida para la streptomicina. Es decir, es la excepción de este grupo de antibióticos. Es justamente por eso que la streptomicina se la reserva únicamente para el tratamiento de tuberculosis, que después van a ver en las siguientes clases. La streptomicina se encuentra dentro de la primera línea de tratamiento para esta patología. Cuando aparece la resistencia bacteriana a este grupo de antibióticos, pueden ser por múltiples causas. Nosotros acá le vamos a mencionar alguna de ellas. Primero puede ser por enzimas modificantes que se pueden modificar por medio de conjugaciones que van a sufrir estas enzimas y les van a impedir al aminoglucósido, le van a impedir al antibiótico que se une al ribosoma. Otra de las alteraciones puede ser por justamente alterar los medios de transporte, ya sea los transportes de fase 1 como de fase 2, que este es un proceso natural en los anaerobios, es decir, como mencionamos anteriormente, la anaerobiosis, la falta de oxígeno, altera la fase 1 del transporte. Es decir, que sin cadena respiratoria no va a haber ingreso del aminoglucósido digamos, a la bacteria. ¿Estamos? Recordar, les recuerdo nuevamente que justamente esta es la razón por la cual los aminoglucósidos no van a ser útiles en patologías como los abscesos. También otro de los mecanismos de resistencia bacteriana van a ser justamente las bombas de extrusión. Estas bombas de extrusión, chicos, para explicarlo de un modo sencillo, son bombas que lo que van a hacer es sacar antibiótico afuera del medio intrabacteriano. Es decir, lo que van a hacer es una disminución de la concentración del antibiótico en el medio intrabacteriano. Y también, por último, otro de los mecanismos de resistencias es que pueden presentarse por un polimorfismo del receptor. Este polimorfismo van a ser variaciones genéticas que pueden codificar para el receptor, es decir, se va a producir una incapacidad para reconocer el ribosoma. Bueno, una vez visto todo lo que sería el mecanismo de acción, el espectro y la resistencia, nos toca hablar un poco de la farmacocinética. En relación a la farmacocinética, estos antibióticos se van a poder administrar por vía parenteral, ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular, que son las principales vías de administración de estos antibióticos por las características que vimos al principio. En el caso de la administración por vía oral, presentan muy baja absorción, es decir, que presentan baja biodisponibilidad porque tienen gran dificultad para atravesar las membranas. Acuérdense que al principio de la clase mencionamos algunas de las características por ser fármacos hidrosolubles y polares. Esto quiere decir que salvo que quiera tener una acción local a nivel gastrointestinal, esta vía no se va a utilizar. La única que puede ser administrada por esta vía es la neomicina. En relación a la vía tópica, que quiero hacer mención a lo que se va a estar nombrando en un ratito nada más, sobre estas vías tópicas, que pueden ser, por ejemplo, cremas o gotas para los ojos o para los oídos, es la segunda vía más utilizada luego de la parenteral. Con esta vía hay que tener cierta precaución,
porque si se aplica sobre un tejido dañado, puede absorberse en mayor cantidad, es decir, se puede absorber más de lo que queremos y puede generar toxicidad. También estos fármacos o este grupo de fármacos se pueden aplicar, algunos ejemplos, no todos, por vía inhalatoria. Acá tenemos el ejemplo de la tobramicina, que por ejemplo en un caso de infección por pseudomonas, después ese le va a contar un poco más de esta vía, se puede administrar por vía inhalatoria. Luego, terminando con lo que sería la administración de estos fármacos y cómo se absorben, tenemos que pasar a la distribución. Estos fármacos se caracterizan por no atravesar la barrera hematoencefálica, aun cuando las meninges estén inflamadas. Se van a concentrar en lugares muy importantes, porque son los lugares que después vamos a hablar de la toxicidad que genera, es decir, se van a concentrar en riñón, en oído interno, también se van a concentrar en líquido sinovial y también a nivel pleural. En relación al metabolismo, chicos, estos fármacos no van a ser metabolizados y presentan una característica distintiva en relación a la vida media. Esto quiere decir que presenta una vida media beta de 1 hora y media a 3 horas, y esto se debe principalmente a la distribución del compartimiento central del plasma y del plasma a los tejidos periféricos. Pero, como dijimos, se va a concentrar bien en ciertos lugares, como por ejemplo el riñón y el oído. Y esto le va a permitir al antibiótico quedarse atrapados en esos lugares y puede llevar a tener una vida media de eliminación o una vida media de lo que se llama gamma, una vida media gamma de 200 horas. Es muy importante esta diferencia y esta característica farmacocinética. Y luego, para terminar con la farmacocinética, se van a excretar en forma activa por filtración glomerular. Esto también es importante hacer mención a que en caso de, por ejemplo, insuficiencia renal, vamos a tener que realizar un ajuste de dosis. Bueno, acá tenemos los efectos adversos, que cabe mencionar que estos efectos adversos van a ser tanto concentración como tiempo dependientes, y esto habla un poco de que se vio que una vez que se superan los 5 días de tratamiento con los aminoglucósidos, el riesgo de toxicidad aumenta, es decir, es mayor. Los principales órganos que se van a afectar bajo el tratamiento de este grupo de antibióticos van a ser justamente los que se ven presentados en la diapositiva. Obviamente también tenemos que tener en cuenta las interacciones con otros fármacos, como por ejemplo, como vemos, genera toxicidad a nivel renal, por lo tanto tenemos que tener en cuenta las interacciones con otros fármacos nefrotóxicos y también obviamente con lo que serían las contraindicaciones. Es muy importante también destacar, como ven ahí, que pueden ser ototóxicos y también tienen toxicidad neuromuscular, que después ese les va a contar un poco más. Y lo que les quiero decir, chicos, que es muy importante monitorear una vez que se decide la terapéutica con este grupo de fármacos, es decir, tenemos que monitorear las concentraciones plasmáticas de los aminoglucósidos y obviamente también las funciones de los órganos blancos donde se puede manifestar o presentar los efectos adversos. Acá tenemos el efecto adverso más frecuente, que es la nefrotoxicidad, chicos. Como ven, se presenta entre un 13 a un 17%. En relación al grupo este de antibióticos, vamos a tener que la más nefrotóxica es la neomicina. Y esta es la razón por la cual no se va a elegir la vía parenteral para la administración. Algo importante también es que el riesgo va a aumentar, el riesgo de nefrotoxicidad va a aumentar a partir del 7º día de tratamiento y con administraciones fraccionadas. Es por esta razón que se prefieren las dosis únicas diarias. Luego se va a ver bien en la siguiente diapositiva cómo es que se produce esto.
Todo lo que ven acá van a ser los factores de riesgo que pueden agravar aún más el daño renal, como por ejemplo las personas añosas, es decir, la edad avanzada, las insuficiencias hepáticas o renal previas, es decir, pacientes que tengan historias de estas patologías. En la hipotensión arterial o shock también puede verse agravado este efecto adverso. Y, como dije anteriormente, en interacciones con otros fármacos nefrotóxicos, como por ejemplo un fármaco que ya vimos, la anfotericina B. Bueno, todo lo que van a ver marcado acá, chicos, van a ser lo que puede llegar a causar justamente esta nefrotoxicidad. En general, el daño va a comenzar a evidenciarse, principalmente se empieza a observar el daño renal con la pérdida de la concentración de la orina. ¿Y cómo va a producir esta nefrotoxicidad? ¿Cuál es el mecanismo por el cual va a producir la nefrotoxicidad? Lo que van a hacer los aminoglucósidos va a ser acumularse en la corteza renal, van a afectar a las células del túbulo contorneado proximal y al glomérulo, y luego se van a filtrar y fijar al glucocálix de las células afectadas. Una vez que se fijan los antibióticos a estas células, van a ingresar por endocitosis y se van a concentrar dentro de los lisosomas. Una vez que se concentran dentro de los lisosomas, los van a transformar en cuerpos amiloideos y se van a seguir concentrando en el lisosoma hasta producir la ruptura del lisosoma y liberar el contenido que tiene dentro. Es por esto que se va a disparar o se genera la apoptosis de la célula renal, y si el depósito aún se continúa, se acentúa el depósito, esto quiere decir que va a tener concentraciones permanentes en plasma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos concentraciones permanentes del aminoglucósido en plasma, se va a seguir concentrando en la célula del túbulo renal y puede generar aún más ingreso de este fármaco a la célula renal y así terminar produciendo la necrosis de estas células, generando, por último, lo que sería un daño irreversible de las células renales. Por eso la administración se debe dar en única dosis y no en la concentración máxima. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, que haya sido claro. Cualquier cosa que necesiten pueden hablarnos o lo que sea para poder ayudarlos. Ahora va a seguir ese y espero que les haya gustado la primera parte de la clase. Bueno, espero que me escuchen bien. Bueno, gracias Rami. Como le dijo él, yo voy a seguir hablando un poquito de lo que son los efectos adversos de los otros grupos o de los otros sistemas que él nombró, además de algunos efectos adversos agregados que tienen. Vamos a hablar un poquito de las interacciones farmacológicas que tienen los aminoglucósidos, que como fue mencionando Rami son variadas. Hablar un poco de las contraindicaciones y a quién no podemos darle aminoglucósidos. Y por último, unas breves menciones de las indicaciones y de los usos que tienen hoy en día los aminoglucósidos. Para empezar, vamos a hablar de lo que es toda la toxicidad que afecta a lo que es el octavo par, ¿sí? Como les dijo Rami, en las generalidades que hablamos recién de los efectos adversos, son también tiempo y concentración dependiente, es decir, que el riesgo es mayor si la duración del tratamiento es muy prolongada o si las dosis utilizadas son tan elevadas como para permitirme una acumulación en el plasma, por lo que estaba mencionando él recién. Empecemos con la toxicidad auditiva, ¿sí? O coclear. Se caracteriza por pérdidas de la capacidad de oír altas frecuencias, ¿sí? La presencia de tinnitus o la sensación de obstrucción auditiva. Es bilateral, como pueden ver ahí, también se presenta con una alta frecuencia, ¿sí? Su riesgo aumenta con el tratamiento mayor a 7 días, y lo importante es que este compromiso coclear se empieza a observar una vez que se suspende la administración del fármaco, ¿sí? Se basa en que el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Es que la droga impide la génesis del potencial de acción por una unión electrostática a las células ciliadas en los mismos sitios que se uniría el calcio, ¿sí? Y como pueden ver, se observa
con mucha frecuencia con neomicina, ¿sí? Y con kanamicina. Por otro lado, si afectamos la parte vestibular, ¿sí? Del octavo par, también suele ser bilateral, pero en este caso se da con menor frecuencia. Se presenta con un síndrome laberíntico, ¿sí? Vértigo, náuseas y vómitos. Su riesgo aumenta con el tratamiento mayor a 4 días, por eso esto que le decía Rami recién, que ya mayor a 5 días se considera que el paciente está en riesgo de sufrir alguno de estos efectos. Y es irreversible, ¿sí? Esto es importante. Y como pueden ver, se ve también con el uso de neomicina y streptomicina. La neomicina, como les nombró recién Rami, además de ser la más nefrotóxica, es la más ototóxica, ¿sí? También. A su vez, ¿cómo se genera este daño en el oído interno, sí? Bueno, tiene dos mecanismos por lo cual puede generar daño, ¿sí? Lo que sería la toxicidad aguda o el mecanismo agudo se debe a una activación de los receptores, como leen ahí en NMDA, pero esto ¿qué es lo que produce? Al activarse el receptor NMDA se produce una entrada de calcio, ¿sí? Que daña a la célula por excitotoxicidad, ¿sí? Obviamente esto se da en los primeros tiempos de tratamiento y no sería lo que se llama tan dosis dependiente. En cambio, el mecanismo crónico, ¿sí? Que es muy similar al renal, es un mecanismo que es dosis dependiente y se basa en la acumulación del fármaco dentro de las células por endocitosis. Una vez que se produce esta endocitosis, lo que se genera es una formación de cuerpos, se inhiben los lisosomas con la consecuente formación de cuerpos lamelares y la formación de radicales libres que por último van a llevar a la apoptosis celular y a la necrosis, como les fue mencionando Ram. Obviamente este mecanismo crónico, como les nombró él en el mecanismo renal, se evita con la dosificación de una vez al día, ¿sí? Impidiendo el ingreso y permitiendo menor acumulación del fármaco dentro de la célula y evitando estas concentraciones altas y constantes en plasma si repetimos varias dosis al día. Como pueden ver, sí, acá también hay pacientes que tenemos que tener cuidado, como les dijo a Rami, pacientes añosos o avanzados en edad, siempre. Los diuréticos de ASA, que como recordarán del primer parcial, también son ototóxicos, y pacientes que tengan falla tanto en la eliminación de otros fármacos, falla renal o hepática, y pacientes que sean hipovolémicos, y esto es una cuestión de sentido común, es decir que si el fármaco lo que me interesa es que no se me concentre en el plasma, cualquier reducción del volumen intravascular va a hacer que esa concentración aumente y que el fármaco se pueda llegar a concentrar intracelularmente. Ahora vamos a ver una serie de medidas que se pueden tomar para evitar la aparición de los efectos tanto nefro como ototóxicos, ¿sí? Principalmente los que se dan por este mecanismo de acumulación intracelular, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Previo a la administración del aminoglucosio, lo que deberíamos hacer es tomar medidas para corregir las alteraciones electrolíticas si es que existen, ¿sí? Tomando especial importancia la hipocalemia y la hipomagnesemia. Es vital evitar el uso de estos antibióticos en pacientes con disminución del volumen intravascular, ¿sí? Por lo que le nombré recién, una cuestión de soluto y solvente, ¿sí? Importante limitar la duración del tratamiento, ¿sí? Se recomienda una utilización de entre 7 y no más de 10 días. ¿Sí? Evitar el uso de otros fármacos que sean nefro u ototóxicos, como los nombró Rami, la anfotericina B en el caso de los nefrotóxicos, o los diuréticos de ASA en el caso de los ototóxicos. Utilizar una posología de una dosis única diaria, ¿sí? Siempre que sea posible, lo que nos nombrábamos recién, esto evitaría la concentración elevada y constante en plasma. Y por último, monitorear los niveles del fármaco, ¿sí? Cuanto antes, y evaluar la función renal, auditiva y vestibular, ¿sí? No solamente antes de realizarlo o el tratamiento o al finalizar el mismo, sino durante, porque como le dije recién, la toxicidad vestibular es irreversible, por lo tanto, si podemos detectar rápidamente y suspender la administración,
va a ser de gran ayuda para el paciente. Bien, Ramis nombró otro efecto adverso que iba a ser el bloqueo neuromuscular, ¿sí? Así que vamos a seguir con ese. Si bien es poco frecuente, puede llegar a requerir asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Con lo cual puede llegar a ser bastante grave. Lo que va a producirse es una liberación de la acetilcolina, ¿sí? Por un bloqueo de receptores nicotínicos postsinápticos, como pueden leer ahí, y se observa principalmente cuando se administra por vía intravenosa rápida y además de ser mayor también con la neomicina, como son los otros efectos adversos que vimos recién, y con la streptomicina, hay que tener especial cuidado en pacientes que sufren de miastenia gravis. En realidad, constatar que mi paciente no sufre de miastenia gravis, y otros curares que bloquean la placa neuromuscular potenciarían este efecto adverso. Fuera de estos tres efectos adversos, sí, que son los que ustedes deberían conocer en profundidad, saber sus mecanismos fisiopatológicos, sus formas de presentación, las medidas que podemos tomar para limitarlos o reducirlos. Existen otros, claro, que son, por ejemplo, la embriotoxicidad, ¿sí? Son categoría C del embarazo, es decir, que tienen daño comprobado, generan sordera congénita. A nivel del sistema nervioso central generan escotomas. Hipersensibilidad, sí, que puede ser desde un exantema que no merite la suspensión hasta un shock anafiláctico. Y por otro lado, podemos tener alteraciones como trombocitopenia, y si utilizamos por vía oral, a nivel gastrointestinal, podemos tener náuseas, vómitos, ¿sí? Diarreas o síndrome malabsortivo. Acuérdense que igual estos fármacos no se utilizan en general por vía oral, salvo el caso de la neomicina, que ahora vamos a ver más adelante para qué se usa. Ahora vamos a hablar un poco de las interacciones, ¿sí? Como ustedes se acordarán, las interacciones son farmacocinéticas o farmacodinámicas. La primera que ven ahí es una interacción farmacocinética, así que es poco importante, ya que se da con el uso de neomicina, que, como dijimos, no se utiliza debido a que es muy nefrotóxica, muy ototóxica y genera altas chances de tener bloqueo neuromuscular, pero cuando se administra la neomicina por vía oral disminuye la absorción de digoxina. En cambio, por otro lado, como verán ahí, las farmacodinámicas sí son de mayor importancia, sí deben conocerlas, sí, es pregunta tanto de parcial como de final, así que vamos a pasar a nombrarlas una por una para que ustedes las puedan. Van a aumentar la nefrotoxicidad de otros fármacos que sean nefrotóxicos, como le dijo Ramiro antes, la anfotericina B es un ejemplo, ¿sí? Pero por otro lado tenemos la vancomicina, el cisplatino, ¿sí? Drogas que ustedes ya vieron en clases anteriores. Van a aumentar la ototoxicidad también de otros ototóxicos, de vuelta al cisplatino y los diuréticos de asa que les nombré yo recién. Y aumentan el bloqueo neuromuscular de otros fármacos que también intervengan o que también tengan el bloqueo neuromuscular como efecto adverso, como es el caso que ven ahí de la clindamicina. Además, recuerden, ¿sí?, que potencian la acción de los curares, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que si mi paciente está tomando relajantes musculares periféricos, estas características que tienen los aminoglucósidos de bloquear la placa neuromuscular va a hacer que los relajantes musculares periféricos aumenten su potencia. Por otro lado, dijimos que podíamos tener características o fármacos que aumenten o disminuyan su acción. En el caso de disminuir su acción, todos los bacteriostáticos, ¿sí?, van a disminuir su acción, excepto las tetraciclinas, ¿sí? Las tetraciclinas se utilizan en el caso de la doxiciclina específicamente, junto con gentamicina o streptomicina, se utilizan en el tratamiento de la brucelosis, ¿sí? Y por otro lado, dijimos que van a haber fármacos que van a aumentar su acción, en este caso, como pueden ver ahí, los beta-lactámicos, ¿sí?, y la vancomicina. En especial, como pueden ver entre paréntesis, en el tratamiento de enterococos, que
a dos por separado, estos suelen generar grandes resistencias a ambos grupos, ¿sí? Acuérdense, la que vieron en la clase anterior, que los beta-lactámicos no deben ser administrados en la misma jeringa junto con los aminoglucósidos debido a que generan reacciones estequiométricamente y se inactivan. Ahora vamos a ver las contraindicaciones, ¿sí? Las contraindicaciones, bueno, comenzamos con una clásica que es la hipersensibilidad, ¿sí? No se puede dar una droga o un fármaco a una persona que genera shock anafiláctico o que tiene hipersensibilidad al mismo. Acuérdense que siempre tiene que ser hipersensibilidad franca, ¿sí? Ya lo que les nombré antes, constatar pacientes que tengan miastenia gravis no puede ser utilizado, pacientes que tengan alteración severa de la función renal tampoco, insuficiencia renal no podemos utilizar, pacientes que tengan o que estén predispuestos o tengan antecedentes de lesiones del octavo par, y como les nombré anteriormente, sí, son categoría C del embarazo, recuerden que causan sordera congénita, por lo tanto no se utilizan en embarazo ni tampoco durante la lactancia. Para ir cerrando, yo les dije que íbamos a hablar un poquito de las indicaciones de los aminoglucósidos y a unos breves comentarios al respecto, así que vamos a ir con esta diapositiva. Primero con lo que le dijo Ramiro al principio, si no se emplean nunca solos ni como terapia empírica. ¿Por qué? Porque si bien son eficaces, son altamente tóxicos, entonces preferimos reservarlos para cuando la situación la amerite y siempre usarlos en combinación con alguna droga. Como podrán ver ahí, la primera que tenemos es la gentamicina, ¿sí? Que se puede utilizar por vía intramuscular o intravenosa. Se utiliza para infecciones sistémicas graves como Pseudomonas aeruginosa y suele asociarse con beta-lactámicos para tratar endocarditis o infecciones por Listeria. En este caso, la gentamicina se une o se asocia a ampicilina, que como recordarán es una aminopenicilina que se puede utilizar por vía intravenosa. También existen presentaciones tópicas de gentamicina, que son cremas que se utilizan para infecciones leves en la piel. Muchos de ustedes habrán utilizado. Son cremas que tienen asociación con antimicóticos y con corticoides, que la verdad es que suelen ser simplemente algo paliativo en el sentido de que no tienen un verdadero efecto. Siguiendo con otro grupo, con otra familia, la amicacina también se utiliza para el tratamiento de infecciones sistémicas graves y se asocia, en vez de a las penicilinas, se asocia a una cefalosporina que es la ceftazidima. Y se utilizan, como podrán ver ahí, para tratar pacientes inmunocomprometidos, específicamente pacientes neutropénicos febriles. Y otro comentario que les quería hacer de la amicacina, como ven ahí, es elegida para tratar tuberculosis, pero cuando la tuberculosis, como el nombró Ramiro, es resistente, por lo tanto no constituye un tratamiento de segunda línea, sino que constituye un tratamiento de primera línea, sino que constituye un tratamiento de segunda línea. En cambio, la streptomicina, como podrán ver ahí abajo, se utiliza de manera intramuscular y debido a que, acuérdense que era la excepción a la regla de la resistencia de los aminoglucósidos, está generando una resistencia rápida y única, se deja casi exclusivamente para el tratamiento de la tuberculosis y sí constituye una primera línea de tratamiento, ¿sí? Y ahora vamos a ir a ver la excepción de la regla que vinimos nombrando. Todos estos fármacos se utilizan por vía intravenosa e intramuscular. Vamos a nombrar el fármaco que nos faltó, que es el que dijimos que se utilizaba por vía oral, sí, que si ustedes recuerdan es el más nefro y ototóxico, además de generar gran bloqueo neuromuscular, que es la neomicina. Por lo tanto, la neomicina no se utiliza por vía intravenosa ni intramuscular, es decir, no se utiliza de manera sistémica, sino que se utiliza por vía oral. ¿Y para qué la utilizamos por vía oral? Se utiliza para la descontaminación, como ven ahí, de un intestino previo a una cirugía, ¿sí? O se puede dejar por vía tópica para infecciones de piel y hay algunos caramelos que se utilizan para el tratamiento de la faringitis que vienen con neomicina. Y por último, pero no por eso menos importante, sí, esto es algo que deben recordar también porque es una pregunta tanto también de parcial como de final, y además es muy útil en la práctica, la tobramicina. Si Rami ya les nombró recién lo que pasaba con la tobramicina, que era activa junto a Pseudomonas aeruginosa,
y es toma especial importancia en el tratamiento de las neumonías por pseudomonas, principalmente en pacientes que tienen fibrosis quística, ¿sí? Es decir, que cualquier otro fármaco eh, no llega de manera fácil. La tobramicina viene bien aleatoria para poder tener una correcta concentración en mi sitio blanco, ¿sí? O donde tengo el foco infeccioso. Además viene de manera tópica en colirios para tratar infecciones como conjuntivitis y por las bacterias, conjuntivitis bacteriana, ¿sí? Y así que recuerden la tobramicina, ¿sí? No porque esta última va a ser menos importante. Y bueno, eso terminaría las indicaciones y terminaría la clase. Les queríamos agradecer de parte de los dos por escucharnos y que tengan una buena semana.